la ejecución, la evaluación, quizá otras etapas, pero esencialmente en estas tres de la parte de los proyectos, de los programas, de los modelos de atención social, y que iremos viendo también en qué partes o qué posibilidades de aplicación tiene. Sin embargo, esos ingredientes o esas perspectivas las están dando también, las está dictando la realidad, las circunstancias, el tener que enfocarnos de alguna manera a nuevas visiones, nuevas formas de mirar, nuevas formas de integrar situaciones o herramientas emergentes ante, pues también situaciones emergentes, ¿no? Un poco lo que queremos darle a este sentido de la teoría de cambio es una serie de perspectivas, porque ustedes lo irán viendo para quienes el tema sea ya conocido, para quienes el tema sea medianamente conocido y para quienes sea completamente desconocido o que solamente hayan escuchado algo al respecto, pues tendremos un poquito para combinar las diferentes formas que lo han abordado, los diferentes niveles de conocimiento que tengan al respecto, pero la idea justamente está en verlo como tal, qué es, en qué consiste, qué facilidades o qué ventajas representa la utilización de la metodología de teoría de cambio y también qué hay alrededor en auxiliares de otras herramientas, de otras metodologías, porque no es única, es decir, difícilmente encontraremos proyectos, programas, modelos que solamente estén basadas en su estructura o en su planeación sobre teoría de cambio. Regularmente utilizamos en los proyectos de nuestras instituciones a la teoría de cambio como un complemento de otras metodologías y no exclusivamente. Aunque podría serlo, ¿no? Desde una perspectiva ya más familiarizada de qué es, en qué consiste, para qué niveles de manejo nos representa, podríamos utilizar exclusivamente la teoría de cambio para diseño, implementación y evaluación de los programas. Pero esa es parte de las temáticas, una de las formas en que abordaremos este tema. Entonces, bueno, rápidamente me gustaría así, pues, no solamente por ocio, sino por identificar qué tipo de proyectos tenemos, qué tipo de proyectos tenemos con ustedes, a quienes están participando, pues sí me gustaría rápidamente una presentación de las personas que están integrando esta participación de este día. Así es que, bienvenidos y, esperen, esto no me deja, tengo que salir. Bueno, ¿qué les parece si conforme... Si quieres te apoyo nombrándolos por la lista de asistentes. Ok, ok. Ok, empezamos con Alicia Martínez. Ok, ok. ¿De qué organización? Alicia. No lo tienes. ¿O sí? Para que ella se presente, dices. Ajá. Magnífico. Buenos días. Alicia Martínez Romero, de Fundación Daria Mar. Daria Mar. ¿Qué área de atención? Dirección. ¿Qué área de atención la institución? ¿A qué área? A niñas y adolescentes en situación de riesgo. Muy bien, gracias. Si eventualmente no, aunque no quieran permanecer todo el tiempo con la cámara, pero mientras se presentan pueden abrir su cámara, pues seríamos felices para conocerlos. Sí, gracias. A ustedes. Ana Bermúdez. Hola, buen día. Una disculpa, pero la cámara hoy no está funcionando. Bueno, yo estoy en Cruz Roja Mexicana y estoy desde el área de desarrollo organizacional. Muchas gracias, Ana. Carla Karina Trejo González. Ok, seguimos con Francisco. Un momento, perdón. Adelante, Carla.
Buen día, soy de AMPRI y atendemos adultos mayores. Bien. Muchas gracias, Carla. Francisco Rosas. Sí, buenos días. Francisco Rosas de Comunicación y Educación. Comunicación y redes para la educación emocional, manejo de crisis, contención. Muy bien. Gracias. Gracias, Francisco. Gloria Leticia Nava. Ya. Ok. Guillermo Romero. Ok. Dice Guillermo a través del chat, es de Casa Paco, nos dedicamos a niños y adolescentes en situación de calle. No tengo micrófono ni cámara. Gracias. Ah, ok, muy bien. Gracias, Guillermo. Itzel Falcón. Ivonne Hernández. Buenos días. De Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús y apoyamos a personas con cáncer gástrico y colorectal en el tratamiento de quimioterapias. Gracias. Manuel Fernando Moctezuma. Buena mañana, Roberto, a todos. Manuel Fernando Moctezuma Rojas. Soy procurador de fondos de Armonía Familiar IAP. Soy el encargado del área de procuración. Y nos dedicamos al apoyo psicológico a las personas con necesidades personales, familiares, escolares y de trabajo. Muy bien. Gracias, Manuel. Hasta. María del Carmen Becerra. Ok, dice que es María del Carmen Becerra Cortés de la Fundación Profesor Isidro Flores Velasco y tiene fallas con su conexión. No te preocupes, María. Ok, sigue Mari Carmen Guerrero. Hola, buenos días a todos. Yo pertenezco a PAC y AP, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. Estoy en el área de recursos materiales. Muy bien, gracias, Mari Carmen. Gracias. Perla Luz Moreno. Hola, buenos días. Yo estoy en Leernos Incluye a Todos IAP y nosotros atendemos comunidades vulnerables, comunidades indígenas y personas con discapacidad visual, auditiva y en el espectro autista. Oh, muy bien. Ok, Raquel nos comentaba anteriormente que no puede hablar, está en un área común con mucho ruido. Ella es de 123 YAP y es un banco de alimentos, actividad esencial en toda circunstancia de vida, atendemos población vulnerable. Y después sigue Tere Márquez, es Tere Márquez de Asociación Manos que Ayudan YAP, comedor infantil, tiene problemas para abrir su micrófono. Ok, sí, ya vimos. Después sigue Regina Bravo. Hola, buenos días. Yo soy Regina Bravo, vengo de Fundación Inoma y nos dedicamos a desarrollar herramientas para docentes y alumnos, específicamente videojuegos educativos. Muy bien. Muy interesante. Teresita Robledo. Buenos días, mi nombre es Teresita Robledo, soy del Grupo Altía. Tenemos un modelo de intervención centrado en desarrollo humano, programas de autoconocimiento, formación y acompañamiento emocional. Y una de las líneas de acción prioritarias es inclusión social para personas con discapacidad. Buenos días a todos. Gracias, Teresita. Sara González. Sara es de Fundación Peters IAP, trabajamos en educación, salud e infraestructura para familias trabajadoras agrícolas en la región de Soconusco, en Chiapas. No puede habilitar su micrófono ni cámara. Qué barbaridad. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer dinámico esto? Sigue Virginia Montserrat.
Hola, buenos días a todos. Bien, yo soy parte de los colaboradores de la Fundación Jóvenes Orquesta, Orquestando la Lucha, y nosotros impartimos principalmente lo que son talleres de música y danza folclórica abiertos a todo público, especialmente enfocados a jóvenes para darle una herramienta para poder seguir adelante. Muy bien, gracias Virginia. Y Yadira Isbeth Garrido Tapia. Hola Yadira. Previamente nos comentaba Itzel Falcón que tiene problemas con su audio y ella es de Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz YAP, del área de desarrollo organizacional. Ok, ¿eso también lo escribió en el chat? Uh-huh. No vi a Yadira. Ah, no, esto es Itzel Falcón. Ah, Itzel, ok, Uh-huh. vale. Bueno, ya serían todos los participantes. Muy bien, ¿alguien faltó que pueda presentarse? ¿Quién? Hola. Muy bien. Bueno, pues gracias. Les voy a pedir, por favor, que en la medida posible los que puedan, evitando el chat, sino más bien haciendo intervenciones directas. Eso es muy importante que consideren en próximas sesiones, cualquier reunión que tengan, cualquier participación, pues tomen en cuenta que habilitar el micrófono eventualmente, aunque no sea todo el tiempo, pero eventualmente habilitar sus cámaras también es un código de comunicación. Ya saben, entran, apagan micrófonos, usan auriculares o audífonos, que es lo más recomendable para evitar interferencias de sonido. Y pues de otra manera, ¿cómo hacemos dinámico esto, no? Si no tienen posibilidad de intervenir directamente, porque como bien saben, a quien está hablando, quien está presentando, de pronto le cuesta más trabajo estar pendiente del texto, del chat. Entonces, bueno, para próximas sesiones considérenlo, por favor, porque van a facilitar la dinámica, van a hacer más interactivo el evento y entonces, pues eso da más provecho para lo que esperamos. Muy bien. Y esperamos también que todos los que están conectados, dado que no todos nos escuchaban al momento de presentarse, pues estén pendientes durante toda la presentación. Muy bien, pues vamos a continuar con este asunto. Voy a volver a compartir mi pantalla para la presentación donde nos quedamos hace un momento. Y bueno, si alguien tiene alguna intervención, alguna duda, algún comentario, aportación que quiera hacer, por favor, en cualquier momento lo puede hacer. Nada más un segundo porque me faltó habilitar el chat. Un segundito. Otra vez voy a dejar de compartir. Y vamos a habilitar el chat por acá. Ok. Bien. Ahí vamos otra vez. No desesperen, ya saben cómo es esto. Ok. Listo, ahí ven ya la presentación, ¿verdad? Bien. Lo que pretendemos entonces pues es hacer un recorrido por esta temática con algunos aspectos que les decía que nos van a hacer un tanto diferente o mirarlo desde una perspectiva especial. Oh, ya lo cerré. Perdón, es que ya lo tenía yo abierto y lo volví a cerrar. Entonces, siento que tal vez ella no. Un momentito. Bien.
Vale, pues seguimos. Que conozcamos y pongamos en práctica hasta donde sea posible esta metodología de la teoría de cambio en las intervenciones sociales, dado que estas intervenciones pueden ser solamente iniciativas no tan formales, pueden ser programas, pueden ser un conjunto de servicios o de bienes que no estén todavía muy bien estructurados o cuando ya están muy estructurados, pero estoy hablando de diferentes niveles acerca de las intervenciones, como pueden ser también lo que conocemos como proyectos, es decir, una parte, una fracción, una parcialidad del conjunto del sistema o del modelo completo de una organización, como también pueden ser intervenciones a las que se puede aplicar la teoría de cambio a nivel institucional, es decir, lo que comprende todo el modelo y la estructura y las acciones que este modelo comprenda. Buena parte de lo que nosotros consideramos, y digo nosotros a nivel académico, a nivel de consultoría, en la conformación de un modelo de atención o un modelo de intervención o un modelo de interacción, que representan esas acciones que hacemos para contribuir en algún cambio social. Deben pues ir fortaleciéndose, deben ir evolucionando de tal manera que estos tengan una estructura, tengan una consolidación, hayan consolidado. Sí, la presentación la van a tener ustedes, se la vamos a enviar a Jorge para que nos haga favor de compartirla. Esta estructura que están viendo ustedes, pues es de alguna manera la manera en que presentamos y organizamos lo que podría ser una sistematización completa, una fundamentación completa de lo que es un modelo de atención o un modelo de intervención. Está presentada así porque se hace un recorrido secuencial, aunque no quiera decir que tenga que ser en un estricto orden, porque la vida y la trayectoria de los modelos de atención de las instituciones, de sus programas, pues no siempre corresponde al avance o a la secuencia que sugiere un proceso metodológico. Es decir, hay muchas cosas que ya tenemos, a lo mejor algunos de ustedes alguna vez hicieron un diagnóstico y no lo han actualizado o está muy bien actualizado, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen escritos muy bien definidos los objetivos del modelo de cada uno de sus programas, a lo mejor han ido a investigar o fundamentar sus prácticas, ¿no? ¿Por qué las terapias? ¿Por qué dar una beca? ¿Por qué utilizan los lentes como medida de mejorar la vista de los niños? ¿O por qué reparten o distribuyen despensas? ¿O por qué dan consultas médicas? ¿O por qué cada uno de los argumentos o justificaciones de las acciones de sus programas institucionales de apoyo para distintas secciones o grupos de la población? Entonces, puede que tengamos buena parte de esto desarrollado o que a lo mejor hicimos algunos indicadores para evaluar y realmente no hay un orden ni una secuencia. Tenemos un poco de la parte inicial, tenemos un poco de la parte intermedia o de otros elementos del modelo, pero esto de alguna manera nos permite entender que la sistematización, documentación, fundamentación de un modelo de intervención o de atención requeriría estos elementos, en su momento planificados, discutidos, para que se vayan conformando, se vayan fortaleciendo y nos vayan dando la confección de todo un modelo. Para análisis de cómo se estructura y de cómo analizamos un modelo de atención o intervención o interacción y otros nombres que se le han dado a estas intervenciones de nuestras organizaciones con fines sociales, es a través de 4 grandes etapas o 4 fases
que están viendo ustedes en estos cuadros, y cada uno de ellos pues tiene a su vez un conjunto de elementos, productos, reflexiones, investigaciones, análisis que van conformando y van dando pues concluida o exhaustivamente explorada y completada cada una de estas fases, ¿no? Que son, como ustedes están viendo, la fase de análisis del problema. Y aquí empezamos a hablar un poco de la terminología o de conceptos metodológicos que pueden aplicarse para una o para varias metodologías. Cuando decimos análisis del problema social, estamos hablando de eso que originó la intervención, diseñó, creó, motivó las acciones, y que para ciertas metodologías es muy importante que se defina como problema social, aunque no para todas las metodologías. Otras metodologías pueden entender o abordar su reflexión y toda su conformación metodológica desde conceptos distintos como una manifestación social, un fenómeno social, una situación social, una necesidad social, una condición. Pero para ciertas metodologías el concepto problema es importante, porque a partir de ahí motiva que haya toda una estructura y que vaya encaminado a una solución. Y de ahí un poco el que haya este balance entre si esto representa un problema, es decir, es una condición no deseada o que podría mejorar, entonces la solución es hacer esto, con tales recursos en tanto tiempo, tales formas de llegar a tales resultados, en fin, ¿no? Entonces ahí empezamos a orquestar toda la intervención, pero repito, no para todas las metodologías, pero sí una buena parte, o las más aplicables, las más comunes, nos van a pedir que definamos ese motivo, ese origen, como un problema social. Pero, valga decirlo, podemos hablar de situaciones o condiciones que pueden mejorarse, ¿no? Por ejemplo, diríamos, la situación de niños en la calle es un problema, pues sí, pero si alguien dice lo que nosotros atendemos son niños en situación de calle, ¿los niños en situación de calle son un problema? Pues no, el problema es la falta de oportunidades, las condiciones en las que viven, en fin, pero no remitirla al sujeto, sino a la afectación. ¿Me explico? Entonces nada más hay que tener cuidado de que cuando se plantea un problema, una situación como origen, no sea el sujeto el que sea referido como el problema, ¿no? Personas con discapacidad no son el problema. El problema es que no tienen la suficiente o el acceso a métodos o escuelas o a oportunidades educativas o a oportunidades laborales o a una oportunidad de desarrollo de vida más pleno, en fin, pero no el sujeto. Entonces, nada más tener cuidado de que el problema sea planteado en una dimensión social, la afectación social, y no sea referido primero al sujeto. El sujeto tiene que aparecer en algún momento porque es parte de la problemática o de la afectación del problema, pero no el motivo o el origen, el provocador de la problemática, ¿no? Sino las condiciones personales, sociales o de otro nivel, las que hacen que esto se convierta o esté en un contexto problemático, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante ahí que esta primera etapa se entienda como muchas posibilidades, situación, necesidad, etcétera, etcétera, pero para metodologías como marco lógico, como teoría de cambio, como enfoque sistémico, como gestión social y algunos otros que podríamos traer a la mención de maneras de abordar o de estructurar intervenciones sociales, sí nos sugieren, en algunos casos es obligado, que se defina como ese origen o motivo, problema social. Y bueno, la siguiente fase que se refiere al diseño de la intervención, es decir, es muy importante, quizá más importante, conocer el problema, y lo demás nos va a ir dando también las pautas de qué se puede hacer, cómo se va a abordar, qué elementos tenemos, qué capacidades tenemos. Y capacidades hablamos de conocimiento, hablamos de recursos, capital humano, hablamos de muchas cosas que se involucran para el diseño, para poder planificar qué es lo que se puede hacer dentro de también ciertas herramientas que vamos a
mencionarlas, algunas de ellas las vamos a esquematizar, que algunos de ustedes seguramente ya conocen, ya han aplicado, para algunos será desconocido o menos asimilado, pero que nos permiten, a través de una primera fase de conocer el problema, entonces diseñar las posibles intervenciones y los medios, ¿no? Es decir, qué recursos y qué acciones están implicados para lograr un cambio que está previsto en ese problema detectado o incluso investigado y profundizado en una investigación diagnóstica. Después de esta fase en la que se hace ese diseño, se propone, se valida, se va a ir documentando, se va a ir afirmando, etcétera, pasamos a una etapa o a una fase de desarrollo de los componentes, es decir, cómo se están ejecutando, cómo está funcionando, ¿no? Es la parte más operativa de esta reflexión, de estas 4 composiciones de la sistematización de los modelos, y es revisar, documentar, retroalimentar que lo que se está haciendo efectivamente va a resultar en lo que está planificado, está respondiendo a ese origen que dio motivo para crear los servicios, las acciones, mezclar todos los recursos para que esa condición, situación, necesidad o problema social cambie, mejore, ¿no? Porque esa es la intención en todo caso. Y eventualmente hablamos, y digo eventualmente, de un final de composición, pero que esto se va retroalimentando, es como un ciclo. La evaluación nos va a permitir elementos para que el análisis tenga una mejor perspectiva, una mejor visión, para que el diseño esté fortalecido, corroborado, si es necesario hacer ajustes, cambios. Bueno, ustedes saben que el sector tiene muchas resistencias, somos gente que se aferra mucho a sus formas de trabajo y esto también genera resistencias. No todos estamos en la misma condición o disposición para cambiar, ¿no? Y entonces eso también es importante considerar que en un modelo, en un proceso, también se necesita retroalimentar y estar dispuestos, ¿no? A que las cosas mejoren internamente, y hablo pues de las capacidades y de los recursos que las propias organizaciones tienen para ejecutar sus modelos a través de programas, a través de bienes y servicios que brindan a un conjunto de población sobre un tema particular, ¿no? Porque siempre vamos a tener ese cruce de variables, ¿no? Hay una problemática, una situación, y una de las variables que siempre va a estar mezclada con el problema es qué población es la que está afectada o la que podría afectarse, y por lo tanto hacia la cual vamos a dirigir tales acciones en nuestros modelos. Otra vez, programas, bienes o servicios que ofrecemos. Y en esta etapa, pues también pasar a la fase de evaluación, en donde pues hay que hablar de otros elementos que nos van a permitir valorar, a tener datos, información de cómo están sucediendo las cosas, si están sucediendo adecuadamente o demás. Entonces, hago esta reflexión de lo que consistiría una sistematización, una documentación, una fundamentación completa de nuestros modelos para lo que involucra o conjunta todas nuestras prácticas, así sean pocas, así sean muchas, todas tienen importancia. No hay una organización ni una práctica asistencial de promoción de desarrollo, de derechos, de cualquier índole, que no sea o que no valga la pena pasarlo por estos filtros, por sencilla que parezca la acción. Toda intervención social es de gran responsabilidad, toda intervención social tiene efectos, toda intervención social tiene motivos, orígenes, toda intervención social requiere recursos, toda intervención social puede ser evaluada, y entonces ninguna está exenta de esto, pasar por estos filtros, ¿no? Ahora, ¿en qué momento institucional estamos para saber, para avanzar en una sistematización o definir si es el momento adecuado? Bueno, eso ya le tocará a cada quien analizarlo, pero toda intervención social, entre comillas, por sencilla que parezca,
merece el análisis y la reflexión y la consolidación de estos procesos. Si alguien juzga que su intervención social no merece pasar por todo este análisis, bueno, entonces habría que cuestionar cuál es realmente el propósito, qué impacto tiene, si lo tiene o no lo tiene. Pero en cuanto consideren que hay un efecto que es favorable en el cambio de las condiciones sociales, vale absolutamente la pena que tenga. Nada más que también hay que tomarlo con calma. No quiere decir que todos tengan todo al mismo tiempo y que todos tengan que tenerlo todo exhaustivamente. Vamos por partes porque además tenemos otro agravante de esta visión de la esquematización, de la sistematización de nuestros modelos y de nuestras prácticas para generar beneficios sociales, porque son complejos, porque requieren tiempo, porque requieren capital, pero vamos por partes y donde se pueda ir avanzando y cuando se pueda consultar o recurrir a los expertos y cuando no, pues lo que podamos hacer nosotros, pero esta dinámica de la sociedad y de los problemas y de las intervenciones nos mantiene muy ocupados porque va cambiando y la situación que analicemos y en el contexto que analicemos estas intervenciones son dinámicas, ¿no? Y algunos son muy vertiginosos, ¿no? Por ejemplo, si hablábamos de apoyar o de temas de migrantes hace 2 años, con todo lo que ha sucedido en el último año y medio o menos tiempo, vamos a decir 2 años ya cuando mucho, es una evolución de la situación completa en donde un análisis o un diagnóstico que hubiera sobre una situación migrante, el comportamiento, el origen, el cómo se están moviendo todo ese contexto de la circunstancia migrante, pues hoy día está completamente modificado. Entonces, hay problemas sociales o situaciones sociales que tienen un comportamiento quizá que sí va cambiando, pero en un proceso más lento, pero hay otros que de pronto son vertiginosos. Y ahí es donde también vamos a poner este tema de situación de crisis, ¿no? Porque estamos viviendo el mundo entero en una situación de crisis y hay que mirar esta perspectiva también. Voy a leer lo que ahora ustedes están viendo, de alguna manera con la intención de dar pauta más o menos a qué consiste cada una de estas etapas. Y curiosamente, si ustedes se fijan en este esquema, exactamente en medio de los temas, de los productos, de los elementos que conforman todo el proceso de sistematización de nuestros modelos, nuestras prácticas para hacer cambios sociales, es justamente la teoría de cambio. Con esto quise insistir también en mirar a la teoría de cambio como uno de los muchos más productos, procesos, reflexiones que hay que hacer para completar nuestra perspectiva. Es uno de los elementos o de las herramientas o de las metodologías que nos funcionan. Entonces, como verán, pues es muy importante como todas las demás, pero pues realmente en un balance viene siendo algo que va a completar, que va a nutrir nuestros modelos, pero que no es el todo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, leyendo un poco lo que están viendo ustedes, pues tenemos análisis del problema social, planteamiento y acotación del problema. Tendríamos en algún momento que analizar las causas y los efectos del problema social, que ustedes identificarán en la metodología de marco lógico, a esto lo llamamos el famoso árbol de problema. La investigación diagnóstica, que significa, el planteamiento es solamente una presentación de cómo percibimos, a lo mejor en un tiempo temprano, cómo percibíamos el problema. Pero la investigación diagnóstica es ya cuando vamos a investigar mucho más a fondo. Y en la investigación diagnóstica también tiene que nutrirse de las causas y de los efectos del árbol de problema. En una metodología de marco lógico, por ejemplo, utilizamos el árbol también para detectar qué aspectos hay que investigar en el diagnóstico para fortalecer el conocimiento del origen de ese problema. Entonces, ustedes irán viendo cómo esto está entretejido,
Pareciera lo mismo, planteamiento del problema, acotación del problema, pero son dos cosas muy diferentes. El planteamiento puede ser una exposición, una explicación breve, mediana, pero la acotación del problema tiene que ser muy concreta, que se reduzca a no más de 2 líneas. Entonces, cada uno de estos productos y procesos, tiene su propia complejidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues nos va a dar elementos que fortalezcan esta documentación, esta reflexión de nuestras intervenciones. Otro aspecto que hay que analizar muy bien es el contexto del problema. Ojo, hay veces que nos preguntan que cuál es el contexto y empezamos a decir que nosotros vamos a las comunidades tales o atendemos a la población tal y les damos y les hacemos. Eso es el contexto de la intervención, pero primero hay que ver y analizar el contexto del problema. Aislarlo de lo que queremos hacer o de qué se va a hacer, eso es en otro momento. El contexto del problema es el contexto geográfico, político, económico, cultural, climático, geográfico, en el que se desarrolla o puede desarrollarse el problema. Entonces hay que diferenciar cada etapa, cada fase. Hay cosas que se parecen, pero hay que tratarlas en su momento. La población es muy importante, incluso podríamos considerar que es parte de las condiciones del problema, ¿no? Las condiciones o del contexto, pero que siempre van a estar involucradas alguna población. Hablamos primero de población potencial cuando nos referimos a aquella que está afectada o que podría ser afectada por el problema. Hablamos de población objetivo cuando vamos a considerar a quiénes podrían llegar nuestras acciones. Y hablamos de población atendida cuando ya estamos evaluando, cuando ya pasaron por nuestras manos institucionales y ya recibieron beneficios, acciones, promoción, capacitaciones, apoyos o terapias o consultas o lo que sea que hagamos en nuestras diferentes acciones, y a esa ya la consideramos población atendida, por la que ya pasó. Entonces, hay que poner cada cosa en su lugar, cada concepto en su lugar para ir entendiendo esta conformación. En la parte de diseño hablamos de el árbol de objetivos, ¿no? Que para ustedes esto ya será familiarizado, ya conocerán algo de la metodología de marco lógico o estarán comprendiendo que es parte de esas metodologías, y es que a partir del árbol de problema, ahorita lo vamos a ver más adelante en unos pequeños esquemas que les puse para comparar e ir viendo estos elementos, algunos de ellos y los que más nos importan para la teoría de cambio, que es nuestro tema central. Pero hay que ver todo lo que hay alrededor, ¿no? Para que entendamos metodológicamente y en el contexto todos los elementos que se pueden mezclar para conformar nuestra teoría de cambio. Entonces, uno de ellos es este análisis y esta herramienta que nos brinda la metodología de marco lógico para reflexionar. Una vez que se diseñó, que se esquematizó el árbol de problemas con sus causas, con sus efectos, ¿se acuerdan? Las raíces, el tronco y el árbol. Las raíces son las causas del problema, el tronco es el problema central al que nos vamos a ubicar, sobre el que queremos intervenir, y el follaje pues son los efectos que ha tenido. Pero cuando ese árbol es negativo lo pasamos a positivo, obtenemos el árbol de objetivos, es decir, las raíces se van a convertir en medios, alternativas, acciones que ya cambiaron para que el problema ahora ya no sea problema, sino sea algo solucionado. Ahora el tronco, que era el problema central, ahora va a ser el objetivo principal, el objetivo del modelo o del programa, según el alcance que estemos diseñando, porque también hay que decirlo, estas metodologías, marco lógico, teoría de cambio, enfoque sistémico, se pueden aplicar a un programa o a todo el modelo, y eso también dependiendo de la diversificación que tenga de poblaciones, de objetivos, de servicios, de recursos, en fin. Se puede aplicar a un programa, se puede aplicar a un proyecto, se puede aplicar a todo el modelo. Esto depende de para qué lo necesitamos, pero puede tener diferentes aplicaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí el árbol de objetivos se va a convertir ahora en medios y el follaje se va a convertir en fines, es decir, lo que cambie favorablemente para la población o para el problema que estamos tratando. Componentes y variables de cambio que esperamos de nuestra intervención.
acciones, bienes y servicios, con qué tipo de cosas vamos a hacer que esa situación cambie. Si doy una beca, pues es para, ¿no? Es decir, el fin es diferente. El medio es los bienes y servicios, pero tienen todos un propósito superior. Si damos una beca, pues es para que concluyan niveles escolares, grados escolares, para que adquieran habilidades, para que tengan competencias para el trabajo, en fin. Si damos una despensa, detrás de eso hay, es decir, el bien o servicio se concreta en la despensa, pero es para un propósito mayor, para un fin que tiene una repercusión mayor, que esté alimentado, que tenga acceso alimentario, en fin. Si hacemos terapias, si hacemos consultas, si hacemos talleres, ¿para qué son los talleres? Esos son los medios, pero siempre tienen un efecto y esos son los que van subiéndose a nivel de los fines en este árbol ya convertido en positivo, ¿no? Los medios abajo, en el tronco, el objetivo del proyecto o del programa o del modelo, y en la parte superior, los efectos positivos, dijéramos, ¿no? Los fines, los cambios favorables que va a tener. Así también que en esta etapa se revisa la fundamentación teórico-empírica, por qué estas prácticas son, quién dice o qué otras experiencias hay, ya sea teóricas o empíricas, y la teoría de cambio. Y así avanzamos con el tema de desarrollo de componentes, un sistema programático, que bueno, eso es algo más complejo, que es un control y una tabla en donde se lleva el avance de cada uno de los programas, los recursos que se aplican en él, procesos y manuales formalizados o estandarizados para hacer eficiente la labor de cada uno de los programas, de cada una de las personas, un mapeo de involucrados que también puede hacerse en momentos previos en la planificación y parámetros que van a determinar cada cuánto tiempo se va a evaluar, se va a medir o qué se tiene que evaluar. Si yo estoy hablando de un proyecto de alimentación a niños con trastorno alimenticio o a niños con malnutrición, ya sea obesidad, ya sea desnutrición, en fin, ¿en cuánto tiempo espero que ese cambio se dé? Es muy diferente que si yo digo estoy contribuyendo para que las familias superen su nivel de pobreza, pues algunos procesos me llevarán un año, algunos me llevarán meses, algunos me llevarán semanas, otros me llevarán años, entonces hay que medir la perspectiva de que cada intervención, según su naturaleza, según su propósito, según sus acciones, según la población, según el contexto, tienen parámetros diferentes y hay que detectarlos para poder pasar a las evaluaciones, ¿no? Que es qué metodologías vamos a aplicar, qué instrumentos, qué dimensiones quiero evaluar o necesito evaluar. Son momentos distintos. La evaluación es que se haga todo en un solo momento, sino va teniendo diferentes etapas y ejecuciones. Variables, indicadores e índices son los referentes, datos que nos van a ayudar pues, a hacer esta estadística o esta informática de nuestras propias acciones, ¿de acuerdo? Continuidad de cambios y consistencia y atribución. Este es el panorama del proceso de sistematización, donde, repito, ustedes verán que uno de esos elementos es la teoría de cambio y bueno, ahora vamos a centrarnos un poco más hacia qué es, de qué se trata esta teoría de cambio. Hasta aquí, ¿algún comentario, intervención, aportación que a alguien se le ocurra, que alguien quiera preguntar o aportar? Si no, ¿alguien? ¿Están entendiendo? ¿Queda claro? ¿Voy por buen camino? ¿Me regreso? Ok, gracias Regina, gracias Raquel, gracias Tere. Bueno, sí voy rápido porque hay muchos elementos, pero bueno, trata de captarme, Tere, y voy a tratar de ser un poquito más, llevar un ritmo más, que puedas asimilar un poco más. Pero bueno, sí, es mucha información en poco tiempo, pero pues es una charla, no lo tomes ahorita tan a pecho, no lo tomes como que es una tarea que tengas que hacer. Analízalo, te vas a tener la presentación y eso te va a ayudar también para que tengas con más calma algunos elementos, ¿no? Notas, toma lo elemental, pero más bien trata de captar el tema alrededor de lo que vamos, porque todavía falta mucho. Ok, muy bien. Bueno, hablamos pues de que esta teoría de cambio está infiltrado pues en las intervenciones y vamos pues a ver un poco qué es el cambio social que implica y vamos a perfilar
más y más la teoría de cambio y estas énfasis que queremos ahora, porque para quienes ya conocen o para quienes ya han aplicado o están más familiarizados con la teoría de cambio, pues hoy día estamos metiéndole ingredientes nuevos y eso es lo que vamos también a descubrir en esta presentación. Y lo que decía hace un momento, ¿no? Toda intervención social no es menor, implica una gran responsabilidad y también esperamos que tenga un impacto, que tenga un efecto favorable dentro de lo social. Entonces, todos merecen la pena que se analicen y que pasen por estos procesos conforme sea posible, pero también tiene que ser parte de nuestros presupuestos, de nuestras planificaciones y no dejarlos, no descuidarlos. Son procesos que nos van a ayudar a la procuración de fondos, que nos van a ayudar a la visibilidad, al impacto, a muchas cosas. ¿Qué cambios queremos que se logren con nuestras acciones? ¿Qué cambios creemos que se logran con nuestras acciones? ¿Qué cambios se pueden lograr con nuestras acciones? ¿No? Son perspectivas distintas también de el alcance. Cuando ya tenemos más experiencia de lo que estamos haciendo, sabemos que podemos lograr más o hasta dónde está nuestro alcance. Esto es muy importante que lo conozcamos. Como resultado del obrar de los agentes sociales, puede ocurrir que el agente se proponga hacer algo y lo consiga, que el agente se proponga hacer algo y consiga resultados no esperados o consecuencias que no buscaba, que el agente se proponga hacer algo, que lo consiga, pero como menciona Giddens, no directamente por su obrar. Es decir, que se esté logrando por otros elementos, otros factores, y no por lo que nosotros definimos o creímos o planificamos o invertimos para que sucediera. Entonces, hay que tener en cuenta que justo estas metodologías nos van a ayudar a que ocurra lo que nosotros planificamos con lo que nosotros presupuestamos y para que resulte un cambio planificado, ¿no? No queremos que haya sorpresas, eventualidades o las menos, o que conozcamos la dimensión que realmente pueden tener nuestras intervenciones. ¿De acuerdo? Ok. En ese sentido, pues hay cambios emergentes, aquellos que se dan en nuestro desenvolvimiento diario, basados en aprendizaje, experiencia, que se dan como consecuencia de los cambios inesperados o no planificados que surgen de esta dinámica vivencial. Y eso pues suena mucho a la realidad que estamos viviendo y ahorita justo vamos a entrar más y más a estas situaciones o estos cambios emergentes. Nosotros tenemos un problema social sobre el cual se agregó o se agregan otra serie de problemas sociales. Algunos de esos otros factores sociales que estaban en nuestra mirada, en nuestro telescopio, de pronto se agravaron por una situación que es un problema encima del problema que hay que resolver conjuntamente. Entonces, por ahí vamos a ver en qué medida nos va a ayudar esta perspectiva de metodología de teoría de cambio y de otros elementos con los que se enriquece o se complementa. Cambios transformativos que se basan en el desaprender y en el liberarse de aquellas mentalidades, tendencias, inercias, relaciones, identidades institucionales, formales y no formales, que obstaculizan la probabilidad de cristalizar o llevar a buen término nuevas realidades más justas, equitativas, en términos políticos, económicos, sociales, condiciones que queremos cambiar. Cambios proyectables que son basados en problemas menos complejos, ¿no? Entre comillas, que se pueden resolver mediante proyectos, programas, bienes, servicios concretos y acciones planificadas, que es lo que en todo momento buscamos. Podríamos decir que trabajar para el cambio social es un acto de fe. Creemos que siguiendo una determinada lógica y acción de cambio llegaremos a un mejor lugar. Creemos que actuando sobre una serie de condiciones existentes en el entorno llegaremos de mejor manera a que esta situación
ocurra, que ese cambio ocurra. El problema surge cuando nuestra convicción se convierte en dogma, creyendo que nuestro paradigma de futuro es el único viable y deseable y puede haber otros. En fin, vamos a recorrer un poco por ahí. Esto se los dejo a ustedes más para que lo lean y lo revisen con más calma. Pero pasos permanentes que hay hacia lo que nos lleva o a lo que nos va a invitar la teoría de cambio, desaprender y estar constantemente atentos a la revisión, actualización de los supuestos. La teoría de cambio, ustedes lo van a ver más adelante en las estructuras o esquemas que utilizaré para explicarla. Se basa mucho en supuestos y a partir de los cuales configuramos nuestra intervención. Pero los supuestos son un factor y un elemento muy importante que va a tener un rol muy, muy específico en la teoría de cambio. Releer el contexto y sopesar si las condiciones establecidas inicialmente se mantienen o si el contexto emergente y complejo nos obliga a determinar nuevas condiciones. Esto pues nos está empezando a sonar mucho más parecido a la realidad que tenemos y que está cambiando muchas condiciones de su entorno. Redefinir nuevas estrategias que nos ayuden a encarar operativamente y de mejor manera lo mencionado en los puntos anteriores. Nosotros podemos partir sí de supuestos, no tenemos realmente cómo o no es suficiente las herramientas para tener un diagnóstico de lo que quisiéramos que suceda o de lo que tiene que armonizarse alrededor para que suceda el cambio que esperamos. Es decir, teoría de cambio nos va a decir que buena parte de esas condiciones para el cambio no se dieron solamente por nosotros, sino que hay una serie de elementos, factores, sectores, actores que van a aparecer en este mapa, aparecer en esta ruta para lograr el cambio. No estamos solos, que no se dan solos, a pesar de que Marco Lógico nos dice, tú diseña en lo que tienes capacidad, en lo que tienes los recursos, el talento, el conocimiento, las posibilidades de cambio. Marco Lógico nos dice, vas a planificar, vas a medir, vas a hacer lo que está en tus capacidades. Teoría de cambio nos dice, mira a todo alrededor y suma a tu planificación las aportaciones de otros actores que ya no eres tú solamente como institución, sino son otros los que están coparticipando para que esto suceda. Y para ir entrando en materia de qué consiste la teoría de cambio. También es conocida como el Pathway of Change, que es como esa ruta o esa trayectoria de cambio. Engine of Change, que es como el modelo, la ingeniería, la lógica para el cambio. La Theory of Action, que es como la teoría de acción, y eso pues son nombres que refieren a su título original en inglés, pues porque así fueron creadas o así se identifican estas metodologías que sirvieron un tanto pues para conformar lo que para hoy nosotros utilizamos y aplicamos en la teoría de cambio. Una teoría de cambio, un conjunto de supuestos y proyecciones sobre cómo creemos que se puede llegar a desplegar la realidad en un futuro próximo con base en tres aspectos. Un análisis, realista de ese contexto. ¿Se acuerdan que mencionamos la palabra contexto? Hay que mirar el contexto del problema, el contexto de la intervención y el contexto de la solución, ¿no? Que son momentos distintos de analizar qué hay en torno y alrededor de estos momentos. Y teoría de cambio nos va a decir, haz una reflexión y una composición del contexto del cambio que esperas, de la situación futura que esperas. Una autovaloración de nuestras capacidades de facilitación de proceso, de recursos, de lo que necesitamos implicar y a quienes creemos que están implicados para ese cambio. Y explicitar de manera crítica nuestros supuestos, es decir,
ya que son parte de los elementos que se van a requerir para conformar una teoría de cambio. Esos supuestos, pues hay que ser críticos para determinar que pues también no estamos inventando cosas de la nada, sino que tenemos ciertos elementos para tomarlos en cuenta. Y esto pues implica un análisis lo más profundo posible, los pasos a darse para lograr un cambio deseado, identificando las precondiciones, y aquí subrayamos otra palabra importante que va de la mano con supuestos. El cambio, que es una redacción corta, una redacción de esa condición de éxito a la que queremos llegar. Esa es nuestra inspiración, ese es el motivo y la parte final de la teoría de cambio. En eso se concreta en una expresión breve que enuncie cuál es el cambio que esperamos que se logre, pero los supuestos van siendo conformación de ese mapa. Y por otro lado, esta otra palabrita de las precondiciones. Sí, supongamos que esto es lo que debe suceder, pero ¿cuáles son las precondiciones? Se tiene que avalar una ley, se tienen que dar apoyos, tiene que mejorar la economía, las poblaciones a las que queremos llegar nos aceptan o hay rechazos. ¿Y cuáles serían las precondiciones? También es parte de estos elementos que la teoría de cambio nos va a pedir para conformar su esquema y tener un mapa de cómo llegar a ese cambio. Y ustedes van a ver quizá en unas diapositivas más adelante lo que ya era conocido un poco con marco lógico o lo que sepan de eso y qué perspectiva y qué complemento nos va a dar teoría de cambio. Estas precondiciones permitirán o inhibirán cada paso, listando las actividades o los sucesos que se producirán o que producirán tales condiciones y explicando cómo esas actividades podrían funcionar, sumarse para que se dé el cambio. Entonces, ahorita estamos todavía en un nivel teórico, vamos a ir yendo un poco más a la parte esquemática. ¿Qué no es una teoría de cambio? Y eso también es importante señalarlo porque justo a veces confundimos las metodologías o no las tenemos muy bien definidas o muy bien asimiladas y pensamos que una cosa se parece o es lo mismo. Una verdad absoluta, incuestionable, no es teoría de cambio, ¿no? Porque realmente no podemos hablar de verdades absolutas o incuestionables porque estamos manejando supuestos, porque estamos haciendo una proyección a futuro, porque no tenemos tampoco la evidencia, aunque queremos que de esa estructura o de esa esquematización del problema convertido a cambio, a solución, pues haya una serie de indicadores que podamos tomar para decir, si se da esto, es medible, es tangible, entonces sí va a suceder el cambio. Si se da esto, es medible, es tangible, y entonces sumamos todas las precondiciones para irlas sumando hacia el cambio y decir, es elocuente, es consistente, que lo que diseñamos, planeamos y vimos que tendría que suceder alrededor, nos está dando los elementos para que esto ocurra. No es una receta definitiva que ayuda a eliminar la incertidumbre existente en procesos sociales emergentes o complejos. Y tampoco, la teoría de cambio, tampoco es un sustituto de marco lógico. Es un instrumento, bueno, marco lógico como instrumento de planificación más rígida, decía yo hace un momento, de lo que tenemos control, pero que la teoría de cambio nos va a dar perspectivas más amplias. Marco lógico es sobre lo que tengo control, lo que voy a planificar, bienes, programas, servicios, acciones, medibles, en fin, y teoría de cambio me va a abrir la perspectiva, me va a dar un panorama más amplio de lo que ocurre o lo que debe ocurrir alrededor en el gobierno, en el municipio, con otras fundaciones, con la propia sociedad, con el propio actor o el beneficiario o algunos otros que en el escenario aparezcan para completar. Marco lógico solamente tiene como actores, como escenario, a la institución, bueno, por supuesto también a los que invierten, en fin, pero esos son más directamente relacionados. Y teoría de cambio involucra a otros aspectos económicos, sociales, políticos, incluso climáticos, geográficos y demás. ¿De acuerdo? Muy bien.
Me gustaría aquí hacer una pequeña pausa para que ustedes me digan, por favor. Voy a cerrar la presentación. Ah, no, eso todavía no. Esperen. Ya vieron lo que no tenían que ver, pero bueno, voy a dejar de presentar un momentito y me gustaría, por favor, que me digan brevemente, algunos de ustedes, un par de intervenciones, o si se pueden un poquito más, que algunos de ustedes me digan, por favor, qué conocen de marco lógico, qué conocen, qué han oído, qué más, a qué más les suena, ¿no? Todavía nos falta, vamos por partes, vamos a entrar a una parte un poquito más estructurada de la teoría de cambio, pero me gustaría que hubiera algunas intervenciones de ustedes para definir o platicarnos qué saben, qué acercamiento han tenido con la metodología de marco lógico y con teoría de cambio. Ok, Tere, marco lógico también analiza el contexto y los involucrados. ¿Es correcto? Ese contexto, que es más amplio de lo que marco lógico nos da. Ah, perdón, marco lógico dice, analiza el contexto. Sí, el contexto del problema, ¿no? De acuerdo. Porque con teoría de cambio vamos a ver el contexto más allá del problema, alrededor de la institución. Pero es correcto, Tere, nos da esos elementos. Y los involucrados, ¿no? También, es decir, quiénes son los que están participando, invirtiendo y los que esperan o tienen un interés en lo que va a suceder, ¿de acuerdo? Eso es marco lógico, que no se despega de teoría de cambio, pero otra vez, marco lógico nos los va a dar en concreto sobre lo que la organización o los ejecutores de un proyecto o programa tienen más control por los capitales, por lo que están invirtiendo, por el seguimiento que le están dando. Y teoría de cambio se va a abrir un poco más ese panorama. Pero sí, muy bien. Y también nos dice Tere que... ¿qué más? La diferencia con teoría de cambio. Ah, pues en eso andamos. Todavía estamos diferenciando, Tere. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, ¿alguien más, por favor? Micrófono. ¿Alguna intervención? Virginia, Ivonne, Perla, Ana, Carla, Itzel. Virginia. Por marco lógico, lo que entiendo es que es un análisis del contexto en el que estamos para poder planificar de mejor forma nuestro proyecto. No sé si esté bien. Cuando dices, correcto, cuando dices en el contexto en el que estamos, hay que agregarle para que no quede suelto. En el contexto del problema, para diseñar una intervención, ¿no? Entonces, sí, ¿de acuerdo? María del Carmen. Hola, entiendo que el marco lógico es una herramienta que tenemos para elaborar proyectos en el que vamos a ir desde objetivos generales hasta objetivos específicos dependiendo de cada objetivo. Entonces, es la parte técnica que conozco. Planificación, objetivos, proyectos, ¿no? Es para planificar, elaborar programas, proyectos, diseñar, en fin. Ok, sí, decíamos que nos puede servir a nivel modelo, a nivel programa, a nivel bienes o servicios o a nivel proyectos. Todo eso es aplicable, pero son fases distintas. Regina. A mí algo que me gusta mucho de marco lógico es que plantea el diseño del problema desde la necesidad de la población objetivo y no desde la necesidad que nosotros percibimos que ellos tienen, ¿no? Entonces, justo esta etapa del análisis de involucrados se me hace muy interesante porque es justamente escuchar, ¿no? Cuáles son las necesidades que tienen y con base en eso diseñar un proyecto, que ataque directamente o más bien que beneficie y que sí, pues que ayude a solucionar ese problema percibido por la población objetivo. Ok, ahora, esto que nos dice Regina, de alguna manera sería, como parte de la metodología del marco lógico, algo deseable, pero que curiosamente no es un elemento que marco lógico y su proceso metodológico defina como participativo. Desearíamos que considerara a la gente que está involucrado, pero eso depende más bien del ejecutor o de quien está haciendo el análisis del problema. Desearíamos que lo que nos dijo Regina se aplicara al diagnóstico, a la estructura o el análisis de la problemática para hacer la revisión de sus causas, del problema central, de los efectos que ha tenido. Pero marco lógico, curiosamente, no nos dice que esto tenga que ser participativo.
Sin embargo, hay que considerarlo porque desearíamos que fuera participativo. Pero eso depende más bien de quién está haciendo el análisis, de los ejecutores, en este caso de nuestras instituciones, tomarlo en cuenta. Es deseable, sin embargo, Marco Lógico no nos dice que sea una condición para llevar a cabo las reflexiones del árbol de problemas o los objetivos, en fin, se van mapeando y por supuesto, mientras más los tomemos en cuenta, tendremos una aproximación del problema o del espectro del problema mucho más fidedigna, consultada o con la participación de los mismos que están involucrados. Pero Marco Lógico no nos da esa pauta, pero sin embargo, qué bueno que lo dices porque sería absolutamente deseable que se aplicara. Muy bien. Plataforma situacional, nos dice Raquel, de los actores que intervienen en la circunstancia que pretendemos cambiar. ¿De acuerdo? Parte de Marco Lógico. Ok. ¿Quién nos platica algo de teoría de cambio? ¿Qué ha visto? ¿Para qué lo ha usado? ¿Qué tan cercano? ¿Si sabe mucho? ¿Si sabe poco? ¿O si no sabía nada? Ahora, sobre teoría de cambio, ¿qué avances? ¿Qué perspectivas? ¿Cómo podrían definir un poco tratando de comparar con Marco Lógico el acercamiento, el conocimiento que ustedes tengan ahora sobre teoría de cambio? Ah, ¿quién levantó la mano? Por ahí, María del Carmen. Sí, por favor. Dice, yo no sé nada. María del Carmen. Bueno, ok, gracias. Importante, bueno, ¿no? Para que te vayas familiarizando con los conceptos, en la medida que puedas investigues, ¿no? Acuérdense que ahora las herramientas de búsqueda de información, digo, aunque no todas son fidedignas, pero podemos encontrar un montón de información al respecto, pero que vayas familiarizándote con estos conceptos y metodologías. Alguien que nos platique algo de acerca de teoría de cambio. Si lo ha aplicado, si lo ha estudiado, ¿qué sabe de eso? Bueno, Guillermo preguntaba hace un momento que si se va a ilustrar con un caso real. Al final tengo algunos ejemplillos, es decir, hace rato decía yo que vamos más de lo teórico hacia no lo práctico, porque no es un taller, pero sí tratando de dar algunos ejemplos o algunas cosas que aterricen más las ideas ahorita las dejé un poco volando para saber también qué tanto sabemos, pero sí, Guillermo, está planeado al menos dejar algunas ideas más ilustrativas. Ok, alguien que nos diga, por favor. Raquel, Sara, Francisco, otro Francisco, Carla, Ana, adelante, Ana. Hola, pues nosotros en Cruz Roja sí tenemos una teoría de cambio y justamente en este momento estamos pues implementando la estrategia a nivel federación, cómo la vamos a aterrizar a nivel México. Esta se actualiza cada 10 años. Ya, muy bien. Y la teoría de cambio, pues yo al menos ahorita la concibo como poner en un proceso tanto lo que nosotros ya tenemos, que son nuestros insumos, o sea, cómo vamos a lograr, por decirlo así, estos resultados, pero esto va a tener también un efecto y un impacto. Entonces, al final es como una, pues, por decirlo así, poner en etapas un proceso y un objetivo final. Muy bien. Muy bien, muy bien. Un objetivo y un propósito final, de acuerdo. Sí, cuando Ana nos dice lo que nosotros tenemos, ahí, por supuesto, ¿no? Es decir, es por eso que decíamos hace un momento que teoría de cambio no es un sustituto de marco lógico. Marco lógico nos va a permitir estructurar muy bien nuestro proyecto, pero la teoría de cambio nos va a permitir ver alrededor. Lo que nosotros tenemos es lo que vamos a aplicar para las acciones, etcétera, de marco lógico. Pero teoría de cambio nos va a dar una perspectiva un poquito más amplia. Nos decía Raquel que el cambio nos brinda oportunidades, romper con ideas, con acciones e incluso actitudes que nos permitan crecer y avanzar. Bueno, es un poco describir para qué aplicamos y qué elementos consideramos en una planificación, ejecución y el resultado que esperamos, ¿no? Pero vamos a definir un poco más la estructura de cambio. Bueno, Guillermo pregunta, y eso pues más bien es una pregunta para Secapis, para Jorge, para
los que están coordinando allá, porque pues ya saben que estamos en un momento muy complejo, ¿no? Y ahorita pues ya hay un programa de capacitación, pero bueno, habría que tomar en cuenta si se dará en algún momento un taller o una sesión con continuación de esto, de teoría de cambio, y creo que valdría la pena, por supuesto que sí. Y bueno, todo esto del modelo, todo esto de las intervenciones, pues hay diplomados completos, ¿no? Que duran 8 meses, carrera, en fin, o sea, hay que ir aterrizando poco a poco, pero sí hay que profundizar lo más posible. Muy bien, muchas gracias, Tere. Tere, Guillermo y los demás. Bueno, vamos a seguir con la presentación y ahorita les voy a pedir a alguno de ustedes que a partir de la presentación me ayude a alguno de ustedes rápidamente para describir. Ajá, ahí voy otra vez con la presentación. Ahí esto, vamos a subirlo un segundito. Vamos a ponerlo por acá arriba. Un momentito, acá estamos. Ok, va nuevamente. ¿Ya le están viendo otra vez? Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces, esto vamos a teoría de cambio, nada más vamos a repasar un poquito estos elementos de marco lógico como para ir viendo el comparativo. ¿Se acuerdan ustedes? No hay un problema central, alta tasa de enfermedades en la localidad, abajo las causas, lo que ha provocado que haya este problema, malos hábitos de higiene, deficiente acceso a centros de salud, contaminación del agua, un ambiente contaminado e insalubre, hacia abajo, ¿no? Falta de educación para la higiene, inexistencia de alcantarillados en esa localidad, mal manejo de los residuos sólidos, más abajo todavía vías a centros vecinos en malas condiciones, no hay atención en la localidad, ¿no? Entonces, todas estas así como de grosso modo están provocando el problema central. Se fijan, mi problema central está acotado, definido. Obviamente aquí podríamos decir, ¿no? Alta tasa de enfermedades gastrointestinales, estas etiquetas que no alargan demasiado, pero que ayudan también para definir, delimitar más el problema. Aquí es un ejemplo, ¿no? Pero de alguna manera, cuando decimos localidad, pues tendríamos que decir en Tinguindín de Michoacán, ¿verdad? O tendríamos que decir en Hermosillo, Sonora, o en la colonia tal, o en el municipio tal, o en las comunidades tales de tal municipio, de tal estado, en fin. Hay que sí ser acotado, sí delimitar, esto es un ejemplo, pero hay que mencionar qué localidad y qué tipo de enfermedad, porque si hay enfermedades, es decir, bueno, enfermedades es el SIDA, pues ¿qué tiene que ver con el agua? Bueno, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no directamente, entonces vamos a ser más concretos. Esto solamente como idea de ejemplo de cómo se desarrolla el árbol. ¿Alguien nos quiere rápidamente explicar cómo podría platicarle a sus compañeros, a los que estamos aquí, en qué consiste esta conformación del árbol de problemas así en 10 palabras más? ¿Algún voluntario que nos explique cómo se hace un árbol de problemas o qué otros elementos más estamos viendo del árbol de problemas? Hola, hola, hola. Podemos decir que tenemos en la parte verde central el problema, ¿no? El problema que consideramos. En la parte de abajo son las causas y en la parte de arriba estarían los efectos. Del problema, ¿no? O sea, los daños que ha generado el problema, sí. Así es. ¿Qué más o menos de los niveles o por qué hay 2 o por qué hay 3, más o menos se te ocurre algo al respecto? Sí, porque los que están más cercanos de abajo a las causas, la primera línea de arriba son los más cercanos y vas bajando en niveles hasta que llega, bueno, son las vías de comunicación, en el pueblo no hay atención médica, son como las causas en tercer nivel, ¿no? Correcto. Hacia abajo. Entonces, lo mismo uno muy hacia directo, arriba, otros que va teniendo una causa intermedia, las causas de las causas, ¿no? Hasta ir hasta los estructurales, lo más abajo. Y hacia arriba. Luego se correlacionan, de abajo hay una correlación con las de arriba, ¿no? Correcto. Y también, ¿no? Un poco en esos niveles vamos viendo qué afectaciones ha tenido. Según el grupo hay una correlación, como bien dice tu nombre, por favor. Ahora no te veo.
Tere. Gracias, Tere. Esa correlación pues se va desarrollando también, va teniendo como por bloque o por nivel una interpretación de los daños que ha generado el problema. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Tere. ¿Alguien más que ahora nos ayude a platicar, nos platique, nos explique del árbol de problema? Voy a pasar a la imagen del árbol de objetivo. A mí me gusta llamarlo árbol de problema, singular, no árbol de problemas, ¿no? Porque a mí me parece que lo que se está focalizando es un problema central. Y hay quien lo llama árbol de problemas en plural, pero bueno, a mí me gusta más llamarlo en singular. Lo que es diferente con el árbol de objetivos, ¿no? Porque en realidad van a ser varias alternativas que van a tener un objetivo a nivel propósito, un objetivo a nivel componente y otros objetivos a nivel fines, ¿no? Que es parte de lo que queremos analizar de la correlación que va a tener esta estructura para ayudarnos a completar la teoría de cambio, ¿de acuerdo? Pero eso es una base nada más. No siempre tiene que ser visto así, sino como complemento. Muy bien, entonces, alguien que nos platique. Ese es el problema. Ahora vamos al árbol de objetivos, ¿ok? Estoy tomando en cuenta ahora la solución. ¿Quién nos platica qué es? ¿Quién nos platica cómo se obtiene el árbol de objetivos? Así a grosso modo. ¿Sí? Hola. ¿Hay alguien allá? Voluntario. Voluntaria. Adelante, adelante. No veo en este momento el chat, pero ahí está. Ah, ok. Gracias, Guillermo. No tienes micrófono, ¿verdad? Hola, me gustaría participar. No, adelante. soy Carmen Becerra. Hola, Carmen. Realmente nunca he trabajado con árbol de objetivos y árbol de problema, pero lo que puedo ver en el esquema es que igual en las raíces, así como en el árbol de problema, están los efectos. Entonces, en el árbol de objetivos tenemos como estos factores de cambio, ¿no? O sea, de cómo podemos obtener una baja tasa de enfermedades en la localidad. Correcto. Pues con buenos hábitos de higiene, también en el esquema, ¿no? Y por ende también van a ser las consecuencias de estos cambios, ¿no? Es lo que yo puedo entender. Muy bien, magnífico, muchas gracias. Y sí, efectivamente, ¿no? Bueno, tenemos que, es como el espejo, ¿no? De aquel árbol de problemas, ahora todo lo vamos a convertir en positivo. Inicialmente pretendemos, o la metodología nos dice que hagamos como este espejo de lo negativo a lo positivo, aunque ya en la realidad, cuando vamos a diseñar las acciones, tenemos que pensar de estas que están abajo como condiciones que han cambiado, que ya cambiaron. Si antes había malos hábitos, ahora ponemos buenos hábitos. Si antes no había alcantarillado, decimos que existe alcantarillado. Si antes no había tratamiento de las aguas, ahora hay una planta tratadora. ¿Me explico? Hacer como ese facsímil, esa relación espejo o reflejo más bien del negativo al positivo. Pero ya en su detalle se pueden ir afinando, en fin. Pero en efecto son, las causas ahora se van a convertir en medios o acciones para solucionar y la parte central se va a convertir en el objetivo del programa o del modelo o del proyecto y en la parte superior se están mapeando los efectos que esto ya en positivo está teniendo en las mejoras en la condición. ¿De acuerdo? Muy bien. Para entender un poco más la teoría de cambios, a donde queremos ir cerrando el tema, ahora vamos a ver, pongan mucha atención por favor a lo que están viendo en la pantalla, porque voy a manipular el árbol, lo voy a enchuecar, ¿no? Es decir, no lo voy a tirar porque si no viene la Secretaría de Medio Ambiente y me va a demandar o me va a multar. Voy a tumbar el árbol, pero nada más para que lo vean en una posición esquemática distinta. Están viendo el árbol de objetivos, ¿de acuerdo? Este mismo árbol de objetivos, ahora vean lo que va a pasar con él. Bueno, para fines de la metodología de marco lógico, todo lo que vimos abajo, estas acciones, las campañas, los servicios, todas esas acciones se van a tener un acomodo en la matriz de marco lógico. El propósito ahora equivale al objetivo de ese proyecto o de esa intervención. Y los fines, pues van a ser todos esos efectos que en distintas dimensiones se van dando hasta el que va más arriba, que sería el máximo cambio o lo que esperaríamos del proyecto. Actividades, componentes,
propósito, objetivo central de nuestro proyecto, de nuestro programa o de nuestro modelo, si fuera el caso, y hasta arriba los fines. ¿De acuerdo? Esto es marco lógico. Ok. Ahora, sigo con el árbol de objetivos. ¿Ya lo vieron otra vez? Es el mismo que teníamos hace rato. Lo hicimos más pequeño para poderlo tumbar, porque si no pesa mucho. ¿Ok? Ahora vean la siguiente diapositiva. ¿Dónde quedó el cambio? ¿Dónde está el cambio? ¿En qué posición pondrían ustedes el cambio? ¿A la derecha? ¿En medio? ¿Abajo? ¿Dónde pondrían ustedes el cambio esperado? El máximo cambio esperado por las acciones positivas. ¿A la derecha? Ay, sí, por supuesto. Ah, tú lo pondrías a la derecha. Ok. ¿Alguien más? ¿A la derecha y en medio? Ok. O sea, sí se tienen que ir dando cambios, pero el máximo cambio, el que va a cambiar la vida o a mejorar la vida de las poblaciones o de las circunstancias que estamos, ¿en dónde pondrían el mejor cambio posible de este esquema? Al centro. Ok. Ya hay quien lo puso a la derecha, ya hay quien lo puso al centro o en medio. Ok. ¿En dónde está la palabra cambio en este momento? Arriba. Arriba. Ok, está arriba. Es decir, el máximo cambio por todos los efectos positivos de las acciones, programas, servicios, población, los recursos que invertimos, todo lo que hicimos para contribuir hasta la parte superior a que haya un cambio en la vida de las personas, de la comunidad, de la sociedad, o si se puede más arriba, ¿no? El planeta, en fin. Pero el máximo cambio está arriba, ¿de acuerdo? Ahora, esto del árbol ahora lo vamos a acomodar de otra manera. Vean ustedes lo que va a ocurrir. Ya lo acostamos, ¿se fijan? Y ahora mi cambio quedó del lado derecho, pero porque lo invertí. O sea, acostamos el árbol, no lo tumbamos, nomás lo acostamos. Y ahora, vean, la perspectiva que me ofrece teoría de cambio va más o menos así. Voy a analizar una serie de supuestos, voy a engrosar lo que está sucediendo, lo que debe suceder, y voy a agregar una serie de precondiciones, estos supuestos y precondiciones que van a ser clave. Para que eso suceda, además que ese cambio se fortalezca o se asegure el cambio, va a participar el municipio, va a participar la comunidad, va a participar, ya no solo lo que yo hice, sino todo lo que alrededor va a favorecer o a permitir que estas precondiciones que se suman a lo que yo planifiqué, invertí, hice para que se diera el cambio. Pero también tengo que ver el otro contexto, ¿sí? Eso es lo que de alguna manera representa teoría del cambio. Muy bien, vamos a adentrarnos un poquito más en la estructura que tiene la teoría de cambio. Y dice, preguntas clave en la teoría de cambio como prospectivo, ¿no? ¿Cuál es el cambio de largo plazo que deseamos ver? ¿Cuál es la ruta en este contexto y con estos actores y oportunidades? ¿Cuáles son los cambios más importantes de corto, mediano plazo para alcanzar este cambio que proyecta a largo plazo? No es inmediato. Es una contribución que se va sumando a la planificación que hicimos, los recursos, el marco lógico, pero además en el contexto más amplio. La economía, la geografía, la población, etcétera, etcétera. Y ahí es donde justo a esta teoría de cambio le vamos a meter un factor más, que ahora lo pregunto. ¿Cuáles son las relaciones causa-efecto? Esto que ya veíamos, ¿no? El árbol de problemas, el árbol de objetivos y luego la dimensión del cambio y otros actores entre los diferentes cambios de corto plazo y de mediano plazo. ¿Son los cambios y esos resultados que yo tracé, que yo dibujé en estos esquemas, algo realista? ¿Puedo llegar a ese cambio? Y ahorita Guillermo decía, vamos a ver unos ejemplos, pues algunos muy sencillos, pero bueno, relativamente sencillos. Pero sí los vamos a ver, ¿ok? Al fin que todavía nos quedan 29 largos minutos para tratar el tema. ¿Cuáles son los supuestos más importantes? Tengo que usar mucho la suposición porque no tengo control. Tengo control de lo que yo voy a hacer, de lo que yo voy a invertir, de lo que acciones, bienes, servicios y de lo que espero, si es que lo planifiqué bien. Y eso es marco lógico.
Pero tengo otra serie de elementos que no sé, que puedo suponer. Si yo hago esto y se suma el municipio, o se apoya la ley, o mejora la economía, o no llueve tanto. Todas esas precondiciones sobre las que yo no puedo tener un control, pero sí puedo considerar. Si esos supuestos se cumplen, entonces mi cambio se dará. Si esos supuestos no se dan, a lo mejor no me afecta, porque yo he planificado una acción, yo he planificado un cambio y voy a trabajar para ello. Pero ¿qué tal que viene la pandemia y me echa a perder todo, como creo que nos ha sucedido a todos? O si no echó a perder las cosas, al menos nos cambió el panorama de cómo, quién, cuánto, dónde, de qué manera se iba a hacer. Y a eso es a lo que queremos llegar ahorita con estos elementos de análisis, porque a todo esto que le estamos sumando, a estas metodologías, hay que sumarle otra metodología, que no sé si la han escuchado, ahorita les voy a decir de qué se trata, que nos va a ayudar al menos a tomar en cuenta los factores de riesgo que de pronto se nos olvida o que no están presentes en nuestro análisis, pues porque no son cosas que estén en la posibilidad o que creamos que eran factibles, sin embargo sucede. Ok, vamos entonces. Supuestos, intervenciones, precondiciones. Estos son los elementos con los que teoría de cambio me dice que se debe construir. Supuestos. Representan situaciones fuera de mi control organizacional, ¿no? O sea, del proyecto, de los ejecutores de un proyecto, pero que tienen influencia o que hacen que se den que se den las precondiciones, ¿no? Que estemos considerando que van a suceder para que se dé el cambio. Intervenciones son las iniciativas, estrategias que permiten alcanzar los resultados. Son otras precondiciones, pero otra vez decíamos, sobre lo que yo puedo hacer, planificar, hacer. Precondiciones o resultados, que son resultados suficientes, necesarios, la clave para que esta consecución de la visión de éxito, que es a lo que le llama teoría de cambio, lo máximo que queremos alcanzar, existen estas precondiciones en un nivel primario, secundario y terciario, se dieron. Si una no se da, bueno, puede que no afecte o no agrave o no impida el cambio, pero sí, a lo mejor la suma de este supuesto no se cumplió, no se aprobó la ley, este supuesto no se dio, las empresas no están dispuestas a aceptar personas con discapacidad, este otro supuesto tampoco se dio, la comunidad no quiso apoyar con trabajo. Todos esos supuestos que había considerado, que además de lo que yo iba a hacer, podían completar el cambio, no se dieron. Bueno, tache, igual a, el cambio no se va a dar. Pero si algunos supuestos, o la mayoría, o todos se cumplen, entonces es igual al cambio, debe darse. ¿Están de acuerdo? Ok. El cambio esperado. El cambio más significativo esperado, la imagen, el objetivo, el macrocambio deseado, una situación pues que se proyecta a un plazo mayor, que es nuestra, como dice en la lámina anterior, nuestra visión de éxito a la que estamos llamando cambio, al que quiero llegar. ¿De acuerdo? Déjenme ver si ya estamos en la... Ok, otro. Bueno, aquí sí con un pequeño ejemplo. Supuestos, intervenciones, en fin. Pues, ¿cómo puedo leer mi teoría de cambio? La tengo que leer pues del cambio hacia, es decir, de lo último que definimos como cambio hacia todo lo que tiene que suceder, ¿no? Para explicarlo. Ejemplo, el cambio esperado es empleo de largo plazo para adultos o para jóvenes de tal edad que han sido desplazados por violencia política de la sierra tal, en el planeta tal, ¿ok? Precondiciones. Jóvenes cuentan con un centro de información y capacitación laboral o de otras capacidades o de otras habilidades. Contrato de prácticas preprofesionales firmados con empresas locales para que se dé el cambio. Es una precondición. ¿Quiénes son los actores ahí? Las escuelas, los capacitadores, los empresarios, ¿no? Las fuentes de empleo, etcétera. Intervenciones. Desarrollar un currículo para capacitar a jóvenes en carreras técnicas de corto plazo. Se fijan cómo se va haciendo hacia la parte operativa, los supuestos y las precondiciones, hay que operativizarlos. Lo que esté en mi control y lo que yo voy a hacer, marco lógico, ¿no? Mis acciones, mi presupuesto, mis capacidades invertidas para que el cambio se dé. Pero si no está en mis capacidades y son
dependen de otros, pues son precondiciones, supuestos, y que yo puedo convertir en indicadores. ¿Se cumplió? No se cumplió, ¿de acuerdo? Pero que se van operativizando. Mientras más hable de las tareas y demás, pues obviamente estoy hablando más de la operativización de la teoría del cambio. Coordinar con empresas locales para facilitar las prácticas de los jóvenes que están interesados en participar en estos programas, tal y tal. Y los supuestos, ¿no? Las empresas locales desean y están dispuestas a contar o abrir vacantes para jóvenes en tales condiciones, en fin. La economía en su conjunto, pues mantiene un nivel que va a permitir que capacitemos, que vayan a buscar un campo laboral, es decir, no como lo que estamos viviendo, ¿no? Que si esto ya lo habíamos logrado, de pronto la economía no permite y no hay el conjunto ni las condiciones para tal apertura. Las empresas no están en condiciones para contratar a nadie, ¿no? O sea, al contrario, están recortando personal, etcétera, ¿ok? Muy bien. Ok, vamos a los ejemplos que nos decía Guillermo y alguien más que seguramente también lo estaba esperando. Pero antes de eso, a la teoría de cambio le vamos a agregar un ingrediente más. Okay. ¿Alguien había escuchado acerca de la teoría del caos? ¿Alguien de ustedes ha escuchado acerca de la teoría del caos? ¿Alguien sí, alguien no? Por chat, díganme. Guillermo dice que no. Ahí. Bueno, no sé si esa respuesta de Guillermo, 1139, sí, fue de María del Carmen Becerra, dice que no. Tere dice que no. Francisco dice que no. Perla dice que no. Regina dice que no. Muy interesante. Alicia dice que no. Bueno, ¿alguien que diga sí? ¿Alguien había escuchado de la teoría del cambio? Perdón, de la teoría del caos. Bueno, es un ingrediente que le vamos a sumar. La teoría del caos, y lo pueden investigar por allí googleando un poquito, nace como un factor curioso, muy curioso, dentro de las ciencias exactas, especialmente de las matemáticas. De pronto había una serie de fórmulas y cosas que se alteraban porque había un factor inesperado, un factor sorpresa que le daba en la torre, que destruía toda la fórmula y todo el cálculo y que impedía que eso sucediera, y entonces tenían que regresarse a revisar que la fórmula, etcétera, etcétera. A esto originalmente le llamaron los fractales. Un elemento diferente, un elemento inesperado que alteraba o que no permitía el resultado y el tratamiento de las fórmulas en matemáticas. Sin embargo, con esta perspectiva, la adaptación de la teoría del caos se fue llevando a otros terrenos no tan exactos, ¿no? Las ciencias sociales, y le acomodaron y le estructuraron una serie de elementos muy sencillos, bueno, relativamente, pero muy interesantes, que nos van a dar una perspectiva de lo que estamos viviendo actualmente y de tomar en cuenta, ¿no?, que esto y otras cosas pueden suceder, que estos fractales, que se van a llamar de otra manera, en un momento más lo vamos a decir, que estos fractales o estos elementos sorpresa pueden presentarse y alterar al mundo entero. Y entonces la teoría de cambio nos dice lo siguiente. Porque lo que queremos analizar, pues esta relación que podría existir entre la teoría del cambio y la teoría del caos, que va, en este momento ustedes lo van a analizar, de la mano absolutamente. Las teorías, leo como lo que están viendo ustedes. Las teorías, un segundo. Científicas convencionales se ocupan de fenómenos predecibles, tales como la gravedad, las reacciones químicas o la electricidad. En cambio, la teoría del caos se centra en los fenómenos no lineales y que no se pueden predecir. Cualquier tipo de crisis, como las turbulencias, el clima, un sismo,
los movimientos bursátiles, las finanzas, los estados mentales del individuo, los comportamientos de la sociedad y muchos otros que son absolutamente impredecibles. Ya se acordó Mari Carmen del efecto mariposa, el aleteo de una mariposa que puede generar un huracán en otro lado del mundo. Efectivamente, como lo estás leyendo acá, esa es la que te recordaste, que ese fenómeno es conocido como el efecto mariposa. Es decir, se puede afirmar de un modo metafórico que el simple e ingenuo aleteo de una mariposa puede provocar una tormenta de arena o una tormenta o un huracán a miles de kilómetros. Estos factores en la aplicación de esta adaptación de la teoría del caos, de las ciencias exactas a las ciencias sociales, se definió como atractores. Y esos atractores, justamente lo que dice Mari Carmen, ¿no? Lo que podríamos ahora ver como la pandemia, ¿no? Ese efecto mariposa, ese atractor o esos atractores son capaces de desordenar al mundo. El mundo en su totalidad no funciona de una forma ordenada y lógica, por lo que las leyes tradicionales de la ciencia no son suficientes para explicar, predecir, pronosticar diversos desórdenes o caos que pueden ir desde pequeños sistemas, pequeñas localidades, hasta lo que estamos viviendo. Para referirse a la civilización y estos cambios, efectos inesperados, etcétera, los expertos en la teoría de caos afirman que el sistema de relaciones humanas presenta caos que siempre van a querer y siempre vamos a intentar reordenar. Nuestra inercia es reordenar. Y entonces ahí es donde está este factor al que queremos referirnos. ¿Cuál es el atractor en este momento? ¿Cuál podríamos identificar como el atractor de esta situación actual? ¿Es cereal o algo que no requiera gas? Perdón, otra vez. A nivel mundial estamos viviendo lo del COVID-19, que era algo Sí, sí. inesperado. Esto está trayendo a su vez lo que en Europa están llamando la cuarta ola, que se espera una serie de enfermedades mentales derivados del mismo, como estrés postraumático, depresión, ansiedad, problemas de insomnio, pero no se sabe a qué grado va a ocurrir esto. Se espera un 30% a nivel mundial. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Y los efectos, en este sentido, hablas de las enfermedades o las condiciones mentales, ¿no? Entonces, eso, es decir, como efecto de toda esta situación crítica, ¿no? Pero, ¿cuál es el atractor en este caso? No sé. Ok, ¿alguien más? Vuelve, salte, por favor. Ajá. ¿Quién por ahí quería participar? María del Carmen. ¿Cuál es el atractor, Manuel? Sara. Itzel, Guillermo. La pandemia. Ok. La pandemia es parte del efecto. La mariposa ingenua, el vuelo, el aleteo de la mariposa, llamado el atractor, el efecto mariposa, ¿cuál es? ¿Cuál es el atractor en esta Cuando situación? hablas de atractor, podríamos decir el origen, la causa. Sí. Bueno, ok. Vamos, sí, porque podríamos hablar de, por culpa de los chinos que se andan comiendo quién sabe cuántos animales y que no sé cómo, y que eso produjo, pues sí, ok, ¿no? O sea, si vamos a la causa de las causas, ¿no? Pero el atractor, es decir, ¿qué podríamos decir? El tangible. Podría ser el hecho de que no se cerraron a tiempo las fronteras y se dispersó por todo el mundo. Pero te fijas, de acuerdo, eso es una medida de los efectos que ya se produjo. Vamos más entre la causa y vamos a decir,
Es que en matemáticas lo conoceríamos y lo identificaríamos como el fractal, ¿no? Que también se utiliza para la medición de impacto social. Para quienes ya hayan entrado un poco a los conceptos de medición de impacto social, habrán visto que hay grupos fractales que son referentes que vamos a estudiar junto con un grupo de personas en las que vamos a promover los cambios, los apoyos, los servicios, y otro grupo que no. Ese grupo que no son fractales, es decir, es una medida. Pero a ver, el fractal, el efecto mariposa, el aleteo de la mariposa que produjo una tormenta de arena o un huracán, un tsunami, en fin. Yo pensaría que es, perdón, yo pensaría que es el hecho de que escondieron la enfermedad, ya que el doctor que murió, que lo descubrió, murió en enero y todavía lo culparon y lo querían encarcelar. Ok. Sin embargo, estás todavía hablando del contexto, ¿no? ¿Qué se hizo? ¿Podría ser la mutación de los virus? La mutación. Ok. Ok, porque hay un atrás todavía, ¿no? Hay un antecedente. Ah, bueno, se comieron al murciélago, se comieron al pangolín, o se comieron a no sé qué especie rara y que produjo, pero el atractor real es el SARS-CoV-2. Esa minúscula, quería decirlo de una manera elegante, pero ese... O sea, que es el virus, ¿no? Ese pinche organismo que fue el que creó todo el desastre, minúsculo, imperceptible, que vuela en el ambiente y que está regado hoy día por el mundo entero, ese pequeño organismo, que ni siquiera es un ser vivo, ese pequeño organismo es el causante, es el aleteo de la mariposa. Es la mariposa que puso en jaque a todo el mundo. La pregunta aquí es, en los minutos que nos quedan para ver ejemplos y para hacer conclusiones, aquí la pregunta es, ¿alguien podría haber sido capaz de dimensionarlo? Por supuesto que sí. Un epidemiólogo al menos sabe la dimensión que puede tener. ¿Qué es lo que pasa? Que nos olvidamos y nos vamos en una inercia en donde nuestras planificaciones son tan estructuradas, tan verticales, tan cerradas, que se nos olvida mirar un poco, como dice la teoría de cambio, a tu alrededor, y como nos dice la teoría del caos, aquellos atractores fractales, o como quieran llamarlos, que pueden revolucionar, cambiar, acelerar o detener al mundo. Esos son los factores que tenemos que meter, esas son las cosas que tenemos que aprender de todas estas herramientas, a meter en nuestra visión, a tener en nuestras consideraciones cuando planificamos, cuando hacemos. Sí, claro, un presupuesto pues tiene que cuadrar, ¿verdad? Si yo le presento un presupuesto a la Fundación Ford o a la embajada o a alguien que me va a dar mucho dinero, es decir, oye, pues si no me dices qué vas a hacer, yo te voy a dar millones o te voy a dar miles, pero si no me dices qué vas a hacer con cada centavo, no te acepto el presupuesto porque no puede quedar dinero volando. Tengo que planificar y ser muy concreto, pero también tengo que tener perspectivas que ya no son esotéricas y olvídense que si Dios va a quemar al mundo o que si va a traer catástrofes, olvídense de eso. La realidad es un pinche virus que nos vino a revolucionar la vida al mundo entero, a la economía, a la planificación, a los presupuestos, a los conocimientos, a la relación, a la cercanía. Yo tenía que ir a dar despensas, pues ya no pude ni comprar las despensas ni repartirlas, no había quien me recibiera, o yo tenía que dar pláticas de familiares de integración, o yo tenía que ir a ver un grupo de adictos que están debajo del puente, pues ahora ni con tapabocas, ni con traje de astronauta me puedo acercar a ellos porque todo está revolucionado. Esos son los factores que también tenemos que aprender a mejorar, a incluir en nuestros supuestos. Y el aprendizaje no es nuevo. Ahí están las teorías, metodologías que dicen cómo, pero a nosotros también se nos ha olvidado incluirlo y decir, pues tampoco vamos a decir, bueno, a ver, yo ahorita voy a hacer mi proyecto de niños de la calle, pero tengo que pensar si va a llegar un tsunami, una tormenta de arena, si me va a afectar la tormenta del Sahara. O sea, también tranquilos, ¿verdad? O sea, lo que está de fondo en el mensaje es, aprendamos e incluyamos estos elementos que si bien las metodologías y la planificación deben ser precisas, concretas, objetivas,
Bueno, pero también tienen que tener un grado de supuesto, de caos, de otros elementos que son los que queremos enfatizar. Y bueno, para ir cerrando con estos asuntos, vamos a ver un poco los ejemplos de cómo esquematizar la teoría de cambio. Nuevamente vuelvo a presentar y por favor les pido que en los últimos minutos compartan algunas conclusiones que quisieran decir. Esto, pues, repito, no es un taller, no nos permite trabajar ni desarrollar ejemplos, en fin, como quisiéramos, pero sí nos abre la perspectiva y nos ilustra y nos explica un poco de qué es esta situación de la teoría de cambio. Cambios sociales, ok, bueno. Este ejemplo, lo único, más que un ejemplo, esto lo que nos está diciendo es que no olvidemos que hay una serie de elementos económico-políticos que quisiéramos reflexionar sobre un cambio social, ¿no? Movilización ciudadana, jóvenes, mujeres, 2011, ola de protestas, alzamiento en varios países, desestabilizan el régimen y el poder, en fin. Es un poco el esquema del caos, ¿no? Pero bueno, ¿qué factores pueden llegar a provocar estos esquemas de caos para también ayudarlos a construir nuestra teoría de cambio? Una guerra, una catástrofe natural, sismo, tormenta, tsunami, un cambio de administración, un cataclismo Storm, otro cataclismo es AMLO. O sea, esos terribles daños que nos pasan alrededor que pueden impactar de manera inesperada, súbita, etcétera, etcétera, ¿no? Pues son ejemplos de cómo analizar el problema, ¿no? No se frasquen. Esto, más que un ejemplo, pues es un poco la idea de esquematizar el problema, ¿de acuerdo? Voy a otro, no se claven con las... además van a tener la presentación. Alianza 2000-2011, alianzas, maras, cárteles locales y extranjeros, incremento del sicariato por menores de edad en Centroamérica, alta circulación del comercio descontrolado de armas, desempleo y falta de oportunidades. Desde 1990 al 2000, surgimiento de maras en Centroamérica, consolidación. Esto para presentar el problema. Ahora vamos a las estructuras de solución. Otro ejemplo, otra consideración, pues que puede ser un poco más ilustrativa, ahí se las dejamos para que la lean. Nuestro cambio está puesto a la derecha, se puede poner en otro lado, ¿no? Pero tiene que ser como inspirada y ubicada. El aumento de la participación política y efectiva de mujeres indígenas. Obvio, ahí hay que poner, ¿no? ¿En dónde? En Centroamérica, en Cuba, en México o en la colonia tal. Es decir, también importa que, bueno, sí dejemos un cambio, pero que tampoco lo dejamos así de que ya erradicamos la pobreza en el mundo entero o ya controlamos las drogas en el mundo entero. Eso no es posible. Entonces también hay que manejar el cambio también en su propio contexto, hasta su máxima dimensión, pero factible. Para que eso suceda, pues hay una serie de relaciones, supuestos. Las reformas permiten la participación, se aceptaron ciertos cambios de la ley, la opinión pública favorece la participación de mujeres indígenas, los hombres apoyan la participación política de las mujeres indígenas, ¿no? Sin eso, pues imagínense, yo no podría evitar este supuesto por la cuestión de la cultura, del machismo, de todas estas cargas que para que esto se den, tendrían que suceder. ¿Qué hice yo para esto? ¿En dónde estuvieron mis acciones? ¿Y dónde son supuestos de lo que está en manos de otros? Eso es teoría de cambio. Todos los actores, todas las precondiciones, todos los supuestos y de dónde pueda yo ir sacando indicadores. Si se cumplió, si se aprobó la ley de tal y tal, palomita, el indicador tal. Pueden ser indicadores cuantitativos o cualitativos, pero puedo establecer indicadores también sobre la perspectiva de la teoría de cambio. Los medios tratan de forma positiva la participación de mujeres indígenas. Los líderes promueven el derecho de las mujeres. Mejora el liderazgo y la capacidad técnica para participar en espacios políticos. El proceso electoral fue justo y transparente. Aumentó el número de mujeres candidatas. Todas estas precondiciones. ¿Y en cuáles de ellas yo participé? ¿O cuáles pude hacer parte de mis bienes o mis servicios, mis acciones, talleres, folletos, campañas, pláticas, reuniones? ¿Qué hice yo?
para ese cambio y qué hicieron otros para que se diera ese cambio. Los supuestos más importantes, ¿no? Se señalan, se marcan qué depende de otros, qué depende de mí. Lo que yo hice está acotado aquí ¿cómo se llama? En acotaciones enaranjadas. Lo que depende de otros, pues yo no puedo tener alcance, pero lo tengo que mapear, pero es parte de lo que compone mi cambio, ¿de acuerdo? Ok. Otro ejemplo, los ancianos con mejor condición de salud física y emocional. Bueno, pues había carencias, había el problema y las condiciones, sobre todo lo que nos importa en la teoría de cambio es las precondiciones. Hay programas de atención, hay control demográfico, los funcionarios están informados, las familias están informadas y más conscientes, sensibilizados, integrados. Se da un cambio en la cultura del envejecimiento y a su vez este envejecimiento para las personas implica que van a ser más sanas, más proactivas, más integradas, etc. Más oportunidades de empleo. Bueno, aquí el cambio es niños primero hay que ubicar el cambio máximo para ir haciendo toda la lectura anterior. Acuérdense, pueden mapearse los esquemas del problema, las condiciones negativas, pero lo que más nos importa en la teoría de cambio es las precondiciones que tienen que suceder, de las que yo me puedo hacer cargo como proyecto, como institución, en fin, que serán algunas, no todas, y de las que depende de otras organizaciones, de otros actores, para que esas precondiciones conlleven, promuevan, coadyuven al cambio. Niños en salud física, mental y emocional que tienen competencias favorables para su interacción o integración o desarrollo, etcétera, social, ¿no? Social y personal. Y lo que tiene que suceder para ello. Bueno, ahí están las presentaciones, se los dejamos con mucho gusto y pues tenemos, pues no sé, si me regalan 3 minutos más, tenemos unos 4 minutos para escuchar algunas conclusiones y algunas aportaciones de ustedes, por favor. Si no, no nos vamos. Raquel, la teoría del cambio nos da una perspectiva de éxito, de mejora continua, considerando todos los aspectos internos y externos y aquellos otros que satelitales, ¿no? Lo que hay alrededor, que pueden convertirse en amenaza o que a su vez favorezcan, según real, que nos dificulta el logro de objetivo. O que ayudan o que dificultan, ¿no? Eso puede suceder también. De acuerdo, muchas gracias. Tere, muchas gracias. ¿Quién más? Comentarios, aportaciones, conclusiones. Por favor, por favor, por favor. Perla, Sara, Itzel, Carla, Virginia, Manuel. Sí, muchas gracias. Fue muy importante relacionar el caos con teoría de cambio y con marco lógico. El marco lógico debe de reflejar una buena teoría de cambio. Y obviamente ahora con la perspectiva del caos, pues una buena teoría de cambio debe de tomar todas las condiciones que podemos suponer que conocemos. Y te agradezco mucho, Roberto, por esta. Un placer, encantado. Por esta aportación. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Gracias, Francisco, también. Este tema, bueno, dice Guillermo que este tema es para verse en más sesiones. Bueno, este tema da para mucho, ¿no? Esto y el modelo y bueno, cada uno de ellos por su cuenta, ¿no? Pero sí, teoría de cambio es una metodología que hay que estudiar y que hay que ejercitar, equivocarse, hacer ejercicios, ¿no? Con prácticas y prácticas. Gracias, Alicia. Muy bien, ¿quién más, por favor? El cambio rompe resistencias y nos sitúa en el camino del éxito, nos renueva, sí, claro, hoy más que nunca, ¿no? Eso cobra una dimensión especial, interesante, diferente, inesperada y que tenemos que aprender a incluir. Un par de conclusiones, por favor, alguien más a micrófono o texto. Creo que es muy importante este tipo de metodologías, tanto el marco lógico como la teoría del cambio, que son métodos que a lo mejor vienen de las ciencias exactas y que justamente se vuelve multisectorial, ¿no? O sea, no nada más es para aplicarse a lo mejor en sí, nuestra área, sí, tercer sector,
pero es algo que es multidisciplinario, o sea, yo lo veo así, o sea, esta parte de análisis de los ejemplos, de que lo podemos usar día a día y que nos puede dar como un pensamiento crítico mucho mayor, ¿no? Eso es lo que me gustaría como aportar, ¿no? En conclusión. Te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco mucho. Uno más, por favor, para cerrar. Ok, Raquel Rompe. Yo. Sí, gracias, Virginia. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Ahora es un tema muy, muy interesante y desconocía bastantes cosas. Y la verdad sí me gustaría también que hubiera una segunda parte porque hay, donde pudiéramos estructurar de mejor forma cómo poderlo llevar a cabo igual de forma cotidiana. Porque sí está bastante interesante. Creo que nos ayuda muchísimo a articular de mejor forma los planes de acción que queremos llevar a cabo para conseguir nuestras metas. Yo espero, Virginia, como los demás que opinaron, Manuel y Guillermo, y los que estaban por ahí comentando que pues ojalá hubiera como una segunda parte. Yo espero que esa segunda parte efectivamente sea para profundizar, o de plano la lectura que yo tendría que leer entre sus líneas es que no me entendieron nada y que mejor lo veamos de forma más profunda o más exhaustiva, ¿no? Pero bueno, dice Manuel que no, muchas gracias, pero esperemos que sea para profundizarlo, ¿no? Pero que sí, por supuesto, da para mucho más, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes, un placer. Pues si ya no hay ninguna otra aportación más, les agradezco los 3 minutos, 4 minutos extra. No sé si Jorge quieras hacer algún cierre y yo, bueno, por mi parte agradecerles. Ha sido un placer inmenso colaborar, trabajar con ustedes. Así es, Roberto. Quisiéramos hacer entrega de un agradecimiento a Roberto Arce por su participación en la plática Análisis de Teoría del Cambio en Contextos de Crisis, impartida el día de hoy, 24 de septiembre de 2020. Muchas gracias, Roberto. Gracias, muchas gracias. Igual comentarles que no olviden mandar sus fichas de inscripción al correo que estoy colocando en el chat, esto para poder emitir sus constancias de participación y contesten la evaluación de satisfacción que se les envió con la liga de acceso a este webinar. Agradecemos mucho tu participación, Roberto. Como siempre, muchas gracias. Igual, muchas gracias a todas y todos ustedes por haber participado en este evento. Con esto damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Gracias, hagan más eventos. Bravo. Gracias, muchas gracias.